la clase número 3 de nuestra materia Lengua y Literatura 2. En esta clase vamos a trabajar con el texto dramático, nos vamos a concentrar en el fenómeno teatral, a ver la historia del género, los diferentes tipos de teatro y finalizaremos la clase mencionando algunas características del teatro en la Argentina contemporánea. El teatro es un género mixto, ya que es la unión de un texto escrito y su puesta en escena. Es decir, podemos considerarlo un género literario que implica un hecho escénico. En otras palabras, el texto se escribe para ser representado. Por lo tanto, además del predominio de la función poética propia de todo discurso literario, habría aquí una notable incidencia de la función apelativa. Para que el discurso cumpla con estas funciones, existen emisores que reproducen la forma oral de comunicación y un receptor que es el público. Además, el discurso teatral, para ser comprendido, requiere de una serie de mediaciones entre el emisor y el receptor, es decir, de elementos extralingüísticos, como los actores, el director, un escenógrafo, vestuario y ambiente. El texto dramático, a diferencia de la narrativa o la poesía, no se basta a sí mismo, sino que necesita complementarse con acotaciones y con gestos. Entonces, el género dramático consta de una representación teatral cuyos personajes pueden ser principales o secundarios. También tenemos una escenografía que consiste en la decoración, el vestuario, la iluminación y el sonido. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de estos personajes. Tiene una estructura basada en un conflicto, un desarrollo y un desenlace. El género dramático se puede dividir en formas mayores y formas menores. Dentro de las formas mayores encontramos la tragedia, la comedia, el drama, la tragicomedia y auto sacramental. Dentro de las formas menores, el entremés, el paso, el monólogo, la farsa, vodevil, la ópera, el sainete, la zarzuela y loa. Entonces, el teatro necesita de una escenificación de la acción real o imaginada y generalmente tiene una forma dialogada. Entre los géneros dramáticos mayores encontramos la tragedia, la comedia y el drama. En la tragedia, el héroe sostiene una lucha con el destino ante el que sucumbe. En la comedia, hay una escenificación del conflicto de la vida cotidiana en forma humorística. Y el drama, hay un entrenamiento de los personajes con su destino. Los personajes se enfrentan a su destino en el drama. Dentro de los géneros dramáticos menores tenemos el auto sacramental y el entremés. El auto sacramental es una pieza de carácter alegórico en torno a un dogma religioso. El entremés son obras breves representadas en los entreactos de las comedias. Es decir, cuando las comedias eran muy largas, en el entreacto se representaba el entremés, esta obra pequeña. Y dentro del teatro lírico tenemos la ópera y la zarzuela. La ópera es una obra completamente
cantada. Y la zarzuela es una obra escénica que incluye partes cantadas y partes declamadas. Ahora vamos a comenzar a ver un poco de la historia del teatro. El género dramático tuvo su origen en Grecia. Al comienzo, las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisio, que era el dios del vino y la alegría, y poseían, por lo tanto, un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en himnos que un actor cantaba y que estaban dedicados a esa deidad o divinidad. Todos los años en Grecia se celebraban en los meses de febrero y marzo fiestas en honor a Dionisio, el dios del vino, de la fertilidad y del éxtasis. Estas fiestas incluían un rito estructurado. En él se evocaba la muerte del dios, se hacía su descuartizamiento para fecundar la tierra, su posterior resurrección y glorificación, acompañado de vino y orgías. Todo esto era representado en los ditirambos o danzas y lamentaciones de los coreutas, que eran los integrantes del coro, quienes utilizaban máscaras de sátiros o machos cabríos. Estas celebraciones, que eran muy comunes en el siglo VI a.C., dieron origen a lo que más tarde sería la tragedia, que era el canto del macho cabrío. En efecto, un actor se separaba del coro y recitaba la parte de alguno de los personajes mencionados en el canto utilizando una máscara humana de tela enyesada y una peluca. De acuerdo a la poética de Aristóteles, la tragedia es la imitación de una acción heroica y completa en sí misma. Es enriquecida con adornos artísticos adecuados, ritmo, armonía y música, para las diversas partes de la obra, versos o canciones, y es presentada de forma dramática, no como una narración, sino con incidentes que excitan la piedad y el temor, produciendo la catarsis de tales emociones. Esto quiere decir que los personajes de la tragedia siempre eran personajes elevados. Se trataba de héroes históricos o míticos o de reyes o príncipes. La obra debía tener principio, nudo y desenlace. La trama no debía abarcar más de un día. Los personajes representaban la acción y no había nadie que narrara la historia. Los adornos del espectáculo eran principalmente la música y, en segundo lugar, las máscaras y los disfraces. Los hechos de la tragedia conmovían al espectador al punto de aliviarlo de sus emociones mediante los sentimientos de piedad y temor. A esta especie de purga anímica que la tragedia provoca se la llama catarsis, que en griego quiere decir exactamente purga. La tragedia griega tuvo su etapa de mayor esplendor durante el siglo V a.C., el siglo de oro de Atenas. Los máximos representantes fueron Esquilo, de la Orestiada, de los 7 contra Tebas, Sófocles con Antígona, Edipo Rey, y Eurípides con Electra e Hipólito. Ahora vamos a ver lo que fue la comedia del arte. A mediados del siglo XVI surge una escuela de arte dramático popular
en la que los actores llevan sobre sí el peso de la representación y constituyen el primer intento de cooperativa comercial, la comedia del arte. El director y el primer actor de la compañía diseñan una idea que funcionará de base para el juego entre los personajes de esta comedia de improvisación. El mimo y el intérprete. Ellos agregan en cada representación sus propios aportes personales al libreto básico y además utilizan máscaras. Esta escuela nace en 1520 gracias al gran comediante y autor Angelo Beolco, llamado Ruzzante, quien con su propia compañía profesional, integrada por hombres y mujeres, interpretaba obras derivadas de la comedia latina, que abarcaban todas las habilidades escénicas: la mímica, la danza, la acrobacia y la pantomima. Otro tipo de teatro muy importante dentro de la historia del género dramático fue el teatro isabelino. La importancia del teatro en la Inglaterra del siglo XVI, durante el reinado de Isabel I, se debe a factores político-económicos que se suman a una tradición dramática ininterrumpida desde la Edad Media y a la costumbre de los grandes señores de mantener actores en sus casas para diversión propia. Las compañías teatrales inician su carrera presentándose en los patios de las posadas donde se alojaban. Además, ofrecían sus funciones en los caminos que llevaban a Londres o en la misma ciudad. Un poco más tarde, en el marco de una sociedad capitalista, harían construir sus edificios teatrales siguiendo en principio el esquema del patio, el teatro y el globo, de forma circular, y uno de cuyos accionistas era William Shakespeare, máximo representante del teatro isabelino. La temática de la época es de carácter violento y sangriento. Hay venganzas, asesinatos, violaciones, incestos y muchos temas escabrosos. Shakespeare es un autor de transición. Comienza el Renacimiento y culmina definitivamente la Edad Media. En sus obras puede verse la tirantez entre un modelo literario que eleva la moral guerrera en la honra y la venganza, que era el ideal medieval, junto a una idea del Estado como consenso, acuerdo político y basado en la armonía y la paz. Shakespeare reescribe muchísimos textos literarios o históricos que eran anteriores a su existencia. Así, por ejemplo, Hamlet proviene de una leyenda medieval danesa escrita por un monje en el siglo X, mientras que piezas como Ricardo III y Enrique VIII hacen ficción a partir de las crónicas históricas. Entonces, durante el teatro isabelino aparecieron los primeros teatros abiertos. La intervención del teatro isabelino era divertir y entretener al público asistente. Consistían en un gran espacio octogonal, sin techo y rodeado de galerías para el público. Se representaban en las primeras horas de la tarde y el precio de las entradas variaba de acuerdo a la comodidad. Ahora vamos a trabajar un poco con el teatro francés, el teatro clásico francés. A fines del siglo XVI, el drama francés continuaba la tradición de la Edad Media. Por una parte, seguían representándose misterios y por otra las compañías itinerantes, a la manera italiana, ofrecían obras clásicas en lo formal que se concentraban en las composiciones líricas. Solo la farsa popular, en la que se refuerza la dimensión corporal del actor, conservaba su vitalidad.
De ella se valió Molière para los rasgos de la comedia de caracteres o de personajes. Es decir, piezas en donde lo más importante es la caracterización de diversos individuos, representantes de distintos valores o males sociales. Son obras de este género El avaro, Don Juan y El burgués gentilhombre. El desempeño de las cofradías religiosas también permitió el asentamiento del primer teatro fijo en París, el Hotel de Borgoña, el cual era frecuentado por la sociedad aristocrática. Allí se adoptó un criterio clásico retomando las 3 unidades aristotélicas y rechazando los espacios simultáneos e imaginativos de la escena medieval. Los autores más representativos de la época fueron Corneille, Racine y Molière. En el siglo XX ocurren muchos cambios en el teatro. El teatro se transforma. Para comprender los grandes cambios originados en el teatro de nuestro tiempo, debemos tener presente el momento histórico y los condicionamientos sociales que influyeron decisivamente en su posterior desarrollo. El teatro contemporáneo refleja la crisis del hombre del siglo XX. Los descubrimientos científicos de Einstein, particularmente la teoría de la relatividad, que modifica la realidad espacio-temporal, el descubrimiento del inconsciente por parte de Freud, quien nos dice que no somos del todo dueños de nosotros mismos, las guerras mundiales y las posguerras, la inestabilidad económica, la aparición de la radio, del cine, fueron algunos de los acontecimientos que nos muestran un periodo de gran conmoción y crisis. Y fueron esos trascendentales sucesos los que promovieron la urgente renovación del género dramático, dando lugar al denominado teatro de vanguardia. Sus integrantes intentan modificar el teatro convencional por un teatro que sea más real y significativo, valiéndose de originales técnicas que a menudo movilizan al espectador y crean nuevos principios. Ejemplos de diversas formas de vanguardia son el teatro épico de Brecht, el teatro intelectual y filosófico de Pirandello y de Sartre, el teatro de la crueldad y del absurdo de Artaud, de Ionesco, de Beckett, Genet y otros. Veamos ahora el teatro de la crueldad. El teatro de la crueldad es un movimiento teatral muy heterogéneo. Está inspirado en las ideas del escritor francés Antonin Artaud, expuestas en su libro El teatro y su doble en 1938. La base en la que se inspira este movimiento teatral es la de sorprender e impresionar a los espectadores mediante situaciones impactantes e inesperadas. Con esto se pretende dejar una huella en el espectador y que la obra lo marque. Estas vagas ideas han dado lugar a numerosas propuestas muy diferentes entre sí. Algunas tendencias interpretan el teatro de la crueldad como una obra que toque las fibras íntimas del público por el mero deslumbramiento y ritualización del espectáculo teatral, en el cual se explotan al máximo sus posibilidades físicas y visuales. Otra tendencia más radical plantea que se debe golpear sentimientos primarios del espectador,
mediante escenas violentas y chocantes, para captar su atención. Un claro exponente de esta tendencia es el británico Martin McDonagh, célebre por sus obras de violencia y sadismo. Esta aplicación extrema de las ideas de Artaud ha ocasionado polémica sobre el valor estético de la tendencia, que se considera que desvirtúa la idea original, ya que un público traumatizado se preocupa más por el golpe emocional que por la trama misma. Otro teatro que surge es el teatro del absurdo. En 1950, de la mano de Ionesco, autor de La cantante calva, surge otra nueva forma de vanguardia, el teatro del absurdo. Esta se opone al realismo y al teatro épico, ya que considera que la comunicación es imposible. Hace hincapié en las interrupciones, la incongruencia y la constante repetición. Busca la total desintegración del hombre y destaca lo absurdo del lenguaje y el sinsentido de la vida, donde lo único seguro es la muerte. Samuel Beckett, junto con Ionesco, simbolizan el teatro del absurdo. Sus obras más destacadas son Esperando a Godot y Fin de partida. Entonces, el teatro del absurdo es un concepto utilizado para nombrar a varias obras del género dramático en el cual se representa la existencia humana como ridícula e insignificante. El contexto en el que se desarrolla es impredecible, en donde las personas no se pueden comunicar unas con otras, ya que por lo general tienen limitaciones innatas. Entre las principales características encontramos la irracionalidad de la condición humana, la inadecuación de los elementos racionales de convivencia en oposición a la tradicional de la dramaturgia. Reproduce la realidad social y psicológica y no se da un diálogo coherente entre los personajes. El lenguaje se vuelve ilógico, caricaturesco y está lleno de clichés. Finalmente, terminaremos esta clase con el teatro en la Argentina contemporánea. A partir de la década del 60, la producción cultural argentina se moderniza y provoca una revolución cultural. La creciente violencia política manifestada en los golpes de Estado y la gran crisis económica hicieron que el teatro independiente reoriente su posición opositora original y decida profesionalizarse. La influencia del teatro norteamericano de Arthur Miller, la novedad del teatro del absurdo y del existencialismo sartreano, junto con el conocimiento de Artaud y el método Stanislavski, modifican la escena teatral porteña. Aparecen los grupos experimentales como el Instituto Di Tella, que rompen con el espectáculo tradicional. El nuevo teatro es una conjunción de un realismo crítico y el sentido de la responsabilidad individual frente al drama social. Roberto Cosa es el autor más representativo del realismo y su obra más famosa es La Nona, que alcanzó enorme popularidad. Bien, esto fue todo por hoy. Hemos dedicado la clase al estudio del teatro, a sus características generales y a repasar la historia del teatro desde la Grecia clásica, pasando por la tragedia. Luego vimos la comedia del arte italiano, el teatro clásico francés, el teatro de vanguardias y finalizamos hablando del teatro
en la Argentina contemporánea. Como siempre, pueden complementar la información de este video con la lectura de los módulos. Muchas gracias.